Bueno, hay una paradoja fascinante en el corazón de la administración pública moderna. Por un lado, se exige saber con una precisión casi quirúrgica si la maquinaria gubernamental realmente funciona. Claro, si el dinero invertido de verdad mejora la vida de la gente. Exacto. Pero por otro lado, la herramienta que se utiliza para averiguarlo suele ser la creación de más burocracia, más formularios y, bueno, métricas incomprensibles. Es como intentar limpiar un cristal empañado echándole más vaho, básicamente. Esa es la imagen perfecta. Y precisamente la misión que guía nuestra inmersión analítica de hoy es cómo hemos llegado a este punto. El objetivo es deconstruir la burocracia y entender qué hay detrás de este llamado control de gestión gubernamental. Lo cual es clave para el estudiantado de nuestro doctorado en Administración Pública. Porque en esta era de sobreinformación, entender las entrañas de la gestión no es solo un tema académico, fíjate. No, en absoluto. Es la llave para descifrar si el Estado moderno realmente genera ese valor público del que tanto se habla o si solo quema recursos para justificar su propia existencia. Totalmente. Y para este análisis a fondo nos vamos a basar en varias investigaciones empíricas de primer nivel. Tenemos el trabajo de Carrillo y otros sobre el presupuesto basado en desempeño. También el análisis de Ibarra sobre el sistema de evaluación del gasto en México. Eso es. Además de la investigación de López sobre la evaluación desde la Secretaría de la Función Pública y el diagnóstico territorial que hace Valencia sobre los órganos internos de control locales. Un material interesantísimo. Así que, vale, vamos a desgranar esto un poco. Empezando por el principio. Antes de hablar de presupuestos o ministerios, hay que entender el cambio de paradigma teórico. ¿De dónde venimos y hacia dónde se supone que vamos? Pues venimos de la vieja Contraloría, de ese modelo puramente punitivo. La nueva gestión pública, o NGP, intenta romper con eso y priorizar los resultados sobre el mero control interno de los procesos, como bien señala Carrillo. Y ahí es donde entra el modelo de agente principal que menciona Ibarra, ¿verdad? Exactamente. La ciudadanía es el principal, que contrata al gobierno, el agente, mediante elecciones. Pero, claro, hay una desalineación de intereses evidente. Ya. Y por eso surge el concepto de Hinch, que cita López. La idea de que el fin del gobierno es producir valor público, o sea, satisfacer necesidades humanas con eficacia y eficiencia. No solo seguir reglas a ciegas. Eso es. Pero a ver, yo me pregunto, pasar de la Contraloría clásica a este enfoque de valor público, ¿no es simplemente cambiar al policía de tráfico por un coach de vida institucional? Es una analogía muy curiosa. Es que, de verdad, ¿puede la burocracia cambiar su naturaleza tan fácilmente? Suena a un simple lavado de cara. Pues, a ver, analíticamente este cambio importa muchísimo, no es solo maquillaje. Si volvemos al modelo agente principal, sin esta evolución teórica hacia el valor público, el gobierno simplemente gasta a ciegas. Ya, entiendo. Se necesita ese cambio de mentalidad para alinear los incentivos, porque si no, el agente solo se preocupa de cumplir la norma en papel, aunque el resultado final sea un desastre para la ciudadanía. Claro, la operación fue un éxito, pero el paciente falleció. Tal cual. Y esto plantea una pregunta fundamental. Si el objetivo ahora es el valor público, ¿cómo se asegura una institución de no descarrilar en el intento? Pasando de la gran teoría a, digamos, los engranajes internos. Exacto, a los laberintos del control interno institucional. Pues ahí la literatura, concretamente López, nos habla de los 5 componentes del modelo estándar de control interno, el famoso MESI, que incluye el ambiente de control, la administración de riesgos, las actividades de control, la información y comunicación y la supervisión. Un ecosistema completo, vaya. Sí, y a mí me gusta verlo como una especie de sistema inmunológico. A ver, explícame eso. Pues que el objetivo de este sistema es dar un aseguramiento razonable. No significa que nunca vaya a entrar un virus en el cuerpo, o sea que nunca vaya a haber un fallo o un caso de corrupción. Claro, la perfección no existe. Pero significa que el cuerpo sabe cómo detectarlo a tiempo y mitigar el riesgo, antes de que la infección sea letal. Es un enfoque preventivo brillante. Pero, y aquí hay un pero muy grande, Arellano y Hernández, citados en el trabajo de Valencia, advierten de una confusión estructural enorme en este punto, sobre todo en México. ¿Una confusión de qué tipo? Pues que se confunde el control interno, que debe estar orientado a la eficiencia y a la mejora continua, con el combate directo a la corrupción y la fiscalización punitiva. Y a ver,
Son cosas distintas. Completamente distintas. Es que exigirle a un mismo sistema o a una misma persona que por un lado optimice procesos con transparencia y por otro actúe como policía sancionador genera una esquizofrenia institucional tremenda. Lógico. Nadie va a reportar un fallo para mejorar un proceso si la persona a la que se lo cuenta es la misma que le puede abrir un expediente disciplinario. Exactamente. Se destruye la confianza necesaria para el control interno. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. Ya hemos visto cómo la institución intenta vigilarse por dentro, pero ¿cómo justifica el dinero que pide? Ah, el presupuesto. La madre de todas las batallas. Sí, entramos en la gestión para resultados, el presupuesto basado en desempeño, o PBD. Carrillo aporta unos datos empíricos globales alucinantes sobre esto. Los 57 estudios empíricos que analizan, ¿verdad? Esos mismos. Revelan que este presupuesto basado en desempeño influye muchísimo en las decisiones del Poder Ejecutivo a la hora de formular los presupuestos. Pero fíjate, el Poder Legislativo prácticamente lo ignora al asignar los recursos. Es un dato demoledor. Demuestra que se usa más como una herramienta gerencial interna que como una verdadera herramienta financiera de asignación estatal. Pero entonces, si el Poder Legislativo, que es quien tiene la llave de la caja fuerte, ignora los indicadores de desempeño al repartir el dinero, ¿no es todo el PBD un teatro administrativo gigante? A ver, no es un teatro en sí mismo. El fracaso en el uso legislativo conecta con un problema de diseño y con la necesidad urgente de aplicar el principio de simplicidad del que habla Ibarra. El caso de México que analiza él es de traca. Con el sistema de evaluación del desempeño y la famosa MIR, la matriz de indicadores para resultados. Madre mía, la hipermedición. Ibarra detalla el caso del programa B003, el de los libros de texto gratuitos. 13 objetivos distintos y 33 indicadores de desempeño para un solo programa. Es que es inmanejable. Más indicadores no equivalen a mejor evaluación. Imagínate a los funcionarios perdiendo horas y horas rellenando casillas en vez de asegurarse de que los libros lleguen a las escuelas. Por eso Ibarra pone sobre la mesa 5 propuestas vitales para arreglar esto. Sí, la simplicidad, la relevancia, la objetividad, la incentivación y la actualización. Si no es simple y relevante, el indicador no sirve de nada, por mucho que adorne un informe. Y si conectamos esto con el panorama general, surge la pregunta de oro. Si este sistema de presupuesto basado en resultados es tan exageradamente complejo, ¿quién lo dirige? Entramos en el juego de tronos gubernamental. Tal cual. El análisis de López examina a los actores del control a nivel federal y sus luchas de poder. Y aquí, bueno, hay que hacer un pequeño inciso de imparcialidad para quienes nos escuchan. Por supuesto. Al narrar las iniciativas de las distintas administraciones para eliminar o mantener ciertas secretarías, esto lo exponemos estrictamente como un hecho histórico institucional descrito en las fuentes. Exacto. No tomamos partido político por ningún gobierno o partido. Simplemente transmitimos las ideas de la investigación original. Aclarado esto, hablemos de esa pugna histórica. La tensión entre la Secretaría de la Función Pública, la SFP, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la SHCP. Una batalla por el control político de la evaluación. Fíjate que la función pública estuvo a punto de ser desmantelada entre 2013 y 2015. Sí, un momento crítico. Y en esa debilidad institucional perdió el control del presupuesto basado en resultados y del sistema de evaluación del desempeño, que pasaron a manos de Hacienda. Y mientras tanto, la función pública se quedó coordinando el MEGI, el modelo de evaluación de la gestión gubernamental. Que según la crítica de López, deja mucho que desear como evaluación integral. Sí, porque funciona más como un tablero de control cuantitativo, una especie de ranking. No considera realmente los criterios de evaluación de la OCDE, como la relevancia, la coherencia o el impacto. Y las fallas en este diseño institucional y estas disputas por el liderazgo lo que hacen es fracturar el control. Tienes a las dependencias recibiendo directrices de Hacienda por un lado y de Función Pública por otro. Y a veces las metodologías o las auditorías presentan discrepancias que, paralizan la administración. Totalmente. Entonces, si esto pasa a nivel federal, con ministerios llenos de recursos, ¿qué significa todo esto al final del día, cuando aterrizamos en la trinchera local, en un municipio pequeño? Pues que la teoría se choca de frente con la realidad. Y ahí el estudio de Valencia sobre los órganos internos de control, los OIC, en la península de Yucatán, es revelador. Analiza Campeche, Quintana Roo, Yucatán, ¿no? Sí. Y nos muestra la dura realidad de las capacidades institucionales. Fíjate en los datos.
Campeche tiene un promedio de 12 personas por OIC. 12 personas para auditar un ayuntamiento entero. Y en Quintana Roo, la media es de 22. Pero lo de Yucatán es alarmante. 83 municipios carecen por completo de un órgano interno de control. Madre mía, 83. Sí, la ley estatal no los obliga. Entonces delegan estas funciones titánicas a la figura del síndico municipal. Un caos. Y tengo entendido que incluso en la capital, en Mérida, que sí tiene un órgano de unas 40 personas, el personal dedicado específicamente a investigar y sancionar es mínimo. Mínimo. Estamos hablando de un promedio de 1 a 3 personas por área. O sea, es como pedirle a un médico rural que, opere a corazón abierto, haga tratamientos dentales y además administre la contabilidad del hospital él solo. Me encanta esa analogía. Es buenísima y muy precisa. Es que así es pedirle a un OIC municipal de 4 personas que haga control interno, auditoría financiera y política anticorrupción, todo al mismo tiempo. Y esta brecha institucional crea un vacío enorme. Un espacio donde la ineficiencia o directamente la corrupción pueden prosperar libremente porque simplemente no hay capacidad material para controlar nada. Pues menudo panorama. Creo que hemos hecho una recopilación bastante intensa hoy. Desde esa noble teoría del valor público y la madurez de los sistemas que proponía Carrillo. Pasando por la complejidad y los excesos de los indicadores que nos contaba Ibarra. Exacto. Y esas guerras de poder a nivel federal documentadas por López. Hasta chocar violentamente contra la realidad de la escasez de recursos en los municipios que expone Valencia. Es un viaje necesario. Para nuestra audiencia, que está en pleno doctorado, comprender esta arquitectura oculta del Estado tiene un valor inmenso. Totalmente, porque ellos y ellos serán quienes diseñan las futuras políticas de control gubernamental. Tienen que saber qué funciona y qué es un mero trámite de papel. Así es. Y para cerrar, me gustaría introducir una reflexión provocadora, tirando un poco del texto de López. A ver, dispara. López señala que los sistemas de evaluación actuales son en su mayoría políticas creadas de arriba hacia abajo, o sea, diseñadas por los propios administradores públicos, excluyendo la voz ciudadana. Ya veo por dónde vas. Entonces dejo esta pregunta en el aire. Si los propios burócratas diseñan los exámenes que ellos mismos deben aprobar, ¿alguna vez mediremos verdaderamente el valor público? Qué buena pregunta. ¿O estaremos simplemente condenados a perfeccionar tableros de control que solo miden lo que al poder le conviene medir en cada momento? Una invitación fantástica al inconformismo intelectual y a seguir investigando. Y con este pensamiento lo dejamos por hoy. Ha sido un placer desgranar todo esto. Igualmente, un tema complejo pero apasionante.